A reading from the book of the Lectura del libro de Jeremías. Woe to the shepherds. Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer las ovejas de mi rebaño, oráculo del Señor. Therefore, Por eso, así dice el Señor, Dios de Israel, against the a shepherds, los pastores que pastorean a mi pueblo: you have scattered ustedes my sheep and driven them away. dispersarán mis ovejas, las expulsarán, no las guardarán, pero yo les tomaré en cuenta por la maldad de sus acciones, oráculo del Señor. From all the lands to which I Yo have driven mismo reuniré el resto de mis ovejas de todos los them, there they shall países, increase, a donde las expulsé, y las volveré a traer a sus dehesas, for them who will shepherd them, para que crezcan y se that they need multipliquen. no longer fear and tremble. Les pondré pastores que las pastoreen, ya no temerán, ni se espantarán, y ninguna se perderá, oráculo del Señor. Which I will raise up Miren que llegan los días, oráculo del Señor, king, he shall en reign que and govern. suscitaré a David un vástago legítimo, reinará como rey prudente, hará justicia y derecho en la tierra. En sus días se salvará Judá. Israel habitará seguro, And y lo llamarán con este nombre: el Señor nuestra our justice. justicia. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor, Nothing I shall nada me falta. fresh En verdes praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas waters he leads y me, repara revives my mis fuerzas. soul. The Lord is my El Señor es mi pastor, nada me falta. He guides me along the Me guía por sendero justo, sake of his por el honor de su nombre. though I should walk Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, would I fear porque tú vas conmigo, your crook and tu your vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. You have prepared a table Preparas una mesa ante mí in the sight of enfrente de mis enemigos. my head. You have anointed Me unges la cabeza con perfume cup is over. y mi copa rebosa. The Lord is my El Señor es mi pastor, nada me falta. surely goodness and mercy Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta.
A reading from the letter of Lectura St. de la Paul. carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, in Christ Jesus, ahora están you en who Cristo were once Jesús. far off Ahora, have become por la near sangre de by Cristo, Christ. están cerca los que antes estaban lejos. He who made Él es Jerusalem nuestra and paz. broke Él down ha the hecho de dividing los wall dos and pueblos made judíos y flesh, gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, create in el himself odio. one new person in place, Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, and might reconcile haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. that enmity to death by it. He came and Reconcilió preached peace con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, access in one spirit. dando muerte en él al odio. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. My sheep hear my voice, says the Lord. I know them, and they follow me. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. The apostles gathered together with En aquel Jesus. tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Away by yourselves Él les dijo, vengan ustedes solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. So they went off in the Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. people saw them Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Verbum Domini. I think we're ordinarily accustomed Creo que normalmente estamos acostumbrados a ir de pastores y ovejas el domingo de Buen Pastor, que es el cuarto domingo de Pascua. if you Pero attention to the reading si notice that estuvieron prestando atención a las lecturas de hoy, notarán que el tema del pastor es muy prominente en las lecturas de hoy. the prophet Jeremiah El profeta Jeremías challenges audazmente desafía a los pastores de su época
y proclama la promesa del Señor de pastores nuevos para su pueblo. Y si ve en el Salmo 23, tenemos una hermosa reflexión acerca del Señor como mi pastor. Podemos decir, el buen pastor. Y en el Evangelio según San Marcos compara al pueblo que está buscando a Jesús y los discípulos con ovejas sin pastor. El hecho es que si uno mira a lo largo del Antiguo Testamento, el tema de pastores sale muy a menudo. De hecho, la palabra pastor se utiliza unas 280 veces en el Antiguo Testamento. E incluso la palabra pastor se aplica al Señor en el Nuevo Testamento por lo menos 90 veces. Así que el Señor utiliza esta imagen del pastor muy prominentemente en todo el Antiguo Testamento, y esta tiene una imagen muy familiar a la gente de esa época, la imagen del pastor. Las ovejas están en necesidad constante de un pastor. Y sin el pastor, las ovejas a menudo se encuentran metiéndose en problemas. Deambulan, se caen de un peñasco, los atacan animales salvajes. A veces incluso hasta se caen y terminan sobre sus espaldas y no tienen forma de ponerse de pie. Necesitan al pastor para que los ayude a ponerse de pie. Hay ovejas que incluso se mueren así, cuando se caen de espaldas y no pueden pararse. Y por analogía, los reyes del antiguo Egipto eran considerados pastores del pueblo de Dios. Estamos hablando de los gobernantes civiles, así como los sumos sacerdotes. En la primera lectura, Jeremías habla en contra de estos gobernantes porque habían causado que el pueblo cayera en adoración a dioses paganos. Así que Jeremías les dice a estos pastores que el Señor quiere que su pueblo que estaba disperso, se refiere al exilio en Babilonia que va a ocurrir, el Señor promete que va a congregar a su pueblo y darles nuevos pastores. Así que está aludiendo a los gobernantes de Israel. Pero los reyes de Israel de esa época no habían de durar. Iba a haber un rey nuevo. Luego escuchamos que Jeremías habla de el vástago recto, justo, que Dios suscitaría a David y que había de gobernar con justicia. En aquel entonces, esto fue después del reino de Salomón, como 922 a.C., que el reino de Israel se divide. Había un solo reino bajo Salomón, pero luego se divide. 10 de las tribus de Israel se convierten en el reino del norte y las otras 2 serán el reino del sur. Así que Dios dice que habrá un rey que unirá las tribus de Israel. Y si miran otro profeta, Isaías, él también habla de un vástago que ha de salir del árbol de Jesé. Como sabemos, vemos Jesé es el padre de David. Y si miramos la segunda de Samuel 7, Dios promete a David que su trono, su casa, su reino perdurarían para siempre. Y sin embargo, el linaje davídico de reyes, los sucesores del rey David, gobernaron el reino del sur durante todo ese tiempo, pero en el exilio babilónico, este linaje davídico parece llegar a su fin. Así que fue una época confusa en ese momento porque pensaban que lo que había pasado con la promesa del Señor de que este linaje duraría para siempre. Y en la época del cautiverio en Babilonia, la gente fueron llevados en exilio. Parte del pueblo del reino del sur fueron llevados a exilio. Pero como ya dije, Dios promete a través de Jeremías que el linaje de David no llegaría a su fin, que habría un rey en el linaje de David cuyo reino nunca terminaría, no tendría fin. Creo que ya saben a qué voy con esto. Este rey, quien pastorearía a su pueblo correctamente, este rey, por supuesto, es Jesucristo. Él es del linaje de David. El Salmo 23, nuestro salmo,
de hoy describe cómo debe ser un pastor. Hemos visto cómo los pastores de Israel les habían fracasado, les habían fallado al pueblo. El Salmo 23 nos dice cómo debe ser un pastor realmente. El pastor debe vivir por los demás, proporcionar por los demás, o sea, las ovejas que están bajo su cuidado. El pastor da de comer a sus ovejas, les da agua para refrescar no solamente cuerpo sino alma. Guía a las ovejas por el camino correcto para que no se desvíen, para que no se caigan por un acantilado, para que no se lastimen, para que no se mueran. Protege a las ovejas de los peligros del enemigo y también cura a las ovejas cuando hace falta. Y finalmente da su bendición a las ovejas. Los pastores de Israel habían fracasado, habían fallado en esto. No habían guiado a las ovejas por el camino del Señor. No habían representado al Señor correctamente. Se habían olvidado de esto. Habían sido nombrados pastores del Señor para representar al Señor ante el pueblo. Y finalmente en el Evangelio según San Marcos, vemos a los apóstoles después de volver de su misión. En el capítulo 6 habían sido mandados en misión a diferentes pueblos por toda Galilea. Así que acaban de volver de la misión que el Señor les había enviado de dos en dos y les había dado autoridad para expulsar espíritus inmundos, sanar enfermos y proclamar arrepentimiento ante el pueblo. Así que han vuelto de esa visita y nada más para indicar, los 12 como apóstoles, al nombrar a los 12 apóstoles, Jesús está cumpliendo la profecía de Jeremías de que el Señor nombraría pastores para su pueblo. Y el número 12 es significativo. Jesús está en el proceso de establecer la nueva Israel, la iglesia. Así que, por supuesto, el número 12 corresponde con las 12 tribus de Israel. Jesús es el pastor principal y Él da a los 12 apóstoles participación en su propio ministerio pastoral. Es incluso una unión más fuerte entre los pastores de la iglesia y el buen pastor, Jesucristo. Los apóstoles, los primeros obispos de la iglesia, a su vez, ordenan sucesores, sacerdotes y obispos, para continuar el ministerio de Cristo a lo largo del tiempo. Y también vemos en este Evangelio que Jesús trata de darles a los apóstoles oportunidad de descansar, de que se alejen de la muchedumbre y tal vez incluso que puedan comer algo. Pero como vemos en la lectura, el pueblo había estado tan atraído por el ministerio de Jesús y el ministerio de los apóstoles que están dispuestos a seguir incluso a pie donde iban Jesús y los apóstoles. Y en lugar de enojarse con el pueblo, Jesús se ve conmovido porque eran como ovejas sin pastor. Habían estado sin un buen pastor en Israel durante tanto tiempo. Volviendo a Jeremías, que estaban atraídos por la bondad que Jesús les mostraba, esa entrega, ese amor que Jesús les había mostrado, y los apóstoles también. Estaban atraídos al mensaje del Evangelio y querían escuchar más acerca de este mensaje. ¿Cómo me gustaría que tuviésemos ese tipo de hambre hoy en día por el Evangelio? Jesús les enseña muchas cosas, se quedan ahí mucho tiempo. De hecho, este Evangelio va a llegar a cuando da de comer a los 5,000. Así que el pueblo de Dios, incluso hasta hoy, tiene hambre del Evangelio auténtico, la palabra de Dios. Los obispos y sacerdotes tienen el encargo de esta tarea como nuevos pastores, como los pastores de la nueva Israel, la iglesia, de dar de comer al rebaño de Cristo con su palabra y con su cuerpo y su sangre en la Sagrada Eucaristía. Tienen la tarea de traer a más personas, más ovejas al rebaño a través del bautismo y confirmación.
están encargados de curar y fortalecer a los enfermos, tanto espiritual como físicamente, a través de la penitencia y la unción de los enfermos. En general, tiene la bendición de tener participación en el ministerio del Señor. Desafortunadamente, en años recientes ha habido algunos pastores que han sido más como lobos vestidos de ovejas. En lugar de pastorear o ser pastores, según el molde de buen pastor, han acechado a las ovejas en lugar de pastorearlas, lo cual es inaceptable y detestable, por supuesto. Mientras más responsabilidad recibimos en la iglesia, mayor es el potencial para el escándalo cuando no vivimos fielmente según nuestra vocación. Pero también es verdad que ha habido muchos pastores buenos y santos que quizás tienen exceso de trabajo, se ven abrumados, tienen estrés por todas las diferentes tareas que reciben en la iglesia. No solamente están pastoreando el pueblo, sino también tienen labores administrativas, así que se pueden ver abrumados comprensivamente y sienten que hay una carga pesada sobre sus hombros y tienen dificultad para cargarla. Y están muy conscientes de sus deberes y responsabilidades, pero se pueden ver abrumados por ellas. Nuestro Señor Jesucristo, Dios verdadero y hombre verdadero, entiende muy bien nuestra naturaleza humana, nuestra debilidad. Reconoce que los apóstoles, después de volver de su misión, a pesar que están entusiasmados por lo que acababa de ocurrir y su ministerio, reconoce que tenían necesidad de tiempo de descanso, que necesitaban tiempo de recuperación. De la misma forma, obispos y sacerdotes son meramente humanos y también son pecadores que están siendo santificados por la gracia del Señor, igual que cualquiera de nosotros. Están llamados por el Señor para tomar el tiempo necesario para, como dice el Señor, ir a un lugar tranquilo y descansar un poco. Y la ley canónica permite que los sacerdotes tengan tiempo de vacación cada año. Y también exige que los sacerdotes realicen un retiro espiritual cada año. Es muy importante que los sacerdotes lo hagan. Pero además de estas oportunidades de descanso cada año, los pastores también necesitan tomar tiempo cada día para descansar, en especial descansar en la presencia del Señor, tener ese tiempo ante el Santísimo Sacramento en oración. Los pastores necesitan este tiempo con el buen pastor para que puedan estar mejor equipados para pastorear las necesidades del pueblo, para recibir del Señor lo que necesiten para dárselo al pueblo. No podemos dar lo que no tenemos. Así que la oración debe ser la prioridad número 1 del sacerdote cada día, hacer tiempo para oración cada día. Tenemos que permanecer unidos al Señor por el fruto de nuestro ministerio pastoral. Así que pedimos la bendición del Señor para todos los pastores en la iglesia, para que siempre permanezcan cerca al corazón del buen pastor Jesucristo.